Aquí tenemos un iPhone X que tiene problemas de touch. El táctil no le funciona. Como podemos ver aquí no tiene el touch. Ya revisé el conector, revisé otra pantalla y verifiqué que sí, no teníamos touch. Entonces vamos a revisarlo a ver con qué nos encontramos. Acá lo que hice fue una inspección visual, a ver si de pronto estaba doblada la placa o de pronto se veía como algo despegado. Aquí en esta parte vemos que está un poco doblada, está como despegada, está como sospechoso. Entonces vamos a seguir revisándola. Acá se ve un poco también como despegado, un poquito separado. Por toda esta zona también. Eh, está como un poco separada por todo el alrededor. Entonces vamos a ver qué le podemos hacer. Acá miramos, está un poquito torcida. Aquí por este lado, como por el final, está como torcida también, se ve la placa un poco torcida. Aquí lo que estaba haciendo estaba midiendo a ver si tenía comunicación entre los pines, y me di cuenta que habían muchos que no tenían comunicación. Eran muchísimos los que no tenían comunicación. Después lo que hice fue también medir si encontraba los voltajes. También me di cuenta que no tenía ningún voltaje. Entonces lo que hice fue revisar en la ZXW. Me di cuenta que habían unos filtros que iban hacia el pin del conector del touch. Habían varios, los que no tenían conexión eran prácticamente todos. Entonces también me di continuidad desde el interposer hasta los filtros y pues no tenía esa continuidad. Entonces ahí ya automáticamente me di cuenta que el interposer no estaba haciendo contacto con el motherboard y por ende no teníamos comunicación desde el interposer hasta el conector del touch. Ya después procedimos a separar las placas, el sándwich que le llaman, y después le damos una inspección visual para ver qué encontramos. Aquí vemos que en la parte de la placa de abajo, en el interposer, había un pad dañado, arrancado. Después en la parte de arriba de la placa también tenía un pad dañado. Entonces procedo a arreglarlos. Bueno, ya una vez dejo el pin listo, arreglado, procedo a hacer una inspección visual a la placa, al motherboard en la parte de abajo, eh, para ver qué encuentro. Y analizando bien me doy cuenta que por los lados en donde está doblada el motherboard, la placa, alcanzo a ver que el interposer está como despegado de la placa en sí. Acá, como podemos ver, muevo yo un poquito la placa, le hago un poquito de fuerza y vemos que está separada, se mueve y está separada del interposer. Entonces ya aquí yo deduzco que obviamente el interposer no está haciendo comunicación por la placa y por eso no tenemos esa comunicación con el conector. Aquí exactamente está separado. Aquí lo podemos ver un poco mejor.
Bueno, acá entonces preparamos lo que es la placa para separar lo que es el interposer de la placa. Removemos la resina que tenga al lado el interposer para que podamos remover el interposer de la placa más cómodamente. Entonces tratamos de quitar la resina así de los bordes lo más que podamos para que no se nos dificulte la retirada. Bueno, acá ya tenemos el interposer listo para retirar, ya tenemos la temperatura adecuada para retirarlo. Lo retiramos y de acá procedemos a inspeccionar a ver qué nos encontramos en la placa. Y aquí nos damos cuenta que el golpe el que le dieron al teléfono, o sea, fue súper duro. Acá podemos ver que todos esos pads están arrancados. Esa era la razón por la cual no teníamos comunicación entre el interposer y el conector. Entonces revisamos acá todos estos pads. Pero pues no, nada que hacer acá con estos pads arrancados en la placa. Lo más fácil era hacer un trasplante, un swap. Entonces procedo a hacerlo. Comenzamos a limpiar la placa del motherboard y proseguimos a quitar los componentes que necesitamos para el swap, que son el Wi-Fi, el baseband, el apron y el NFC, para no perder los datos y que quede exactamente igual a como lo teníamos. Nos aseguramos de remover bien la resina que está alrededor de los componentes para evitar que se nos arranquen los pads de los IC. Entonces removemos bien toda esa resina alrededor y después procedemos a retirarlos. Aquí empiezo a retirar el Wi-Fi de primeras. Una vez retiro el Wi-Fi, prosigo a retirar lo que es el baseband. Limpiamos muy bien los circuitos integrados, los IC, para ahí sí poder proseguir con el revolver. Seguimos y limpiamos el Wi-Fi ahora. Una vez los tengamos limpios, procedemos a hacerle el revaling. Yo voy a empezar a hacer el revaling al Wi-Fi. Nos aseguramos de que quede bien
El rebalón es muy importante, esa es una de las partes claves para que un IC quede bien puesto. Nos aseguramos de que quede bien, limpiamos, lo revisamos y listo. Acá procedo con el baseband. Hay que tener mucho cuidado, el baseband es más delicado. Empezamos con el rebalón. Nos aseguramos de que quede bien. Hacemos una segunda pasada para que quede extremadamente bien. Lo limpiamos, lo miramos, lo verificamos que quede bien y seguimos con el procedimiento. Ya teniendo el Wi-Fi y el baseband listos, ahora procedo a retirar lo que es el NFC y el apron. Los limpiamos de igual manera y después procedemos a hacerle el rebalón. Nos aseguramos que quede bien hecho el rebalón de estos otros dos componentes. Ahora acá sigo con el apron. También es muy delicado porque donde se llega a dañar, el teléfono no nos sirve para nada. Yo previamente ya tenía la placa preparada para el trasplante, para el swap. Entonces acá ya comienzo a colocar lo que son los IC. Comienzo con el apron. Después sigo con el PMU de radiofrecuencia, el PMU del baseband. Sigo con el NFC. Después coloco el Wi-Fi. Y termino colocando el baseband. El baseband, por ser tan delicado, hay que asegurarse de centrarlo lo más posible que se pueda para que quede bien. Entre más centrado mejor. Le damos una inspección visual para ver si no vemos nada raro. Acá podemos ver que los pines están bien. Tratamos de mirar lo mejor que podamos, que los pines se vean bien y proseguimos a probarlo.
damos una buena limpieza para dejarlo bien, que quede bien bacano. Bueno, entonces vamos a unir las placas con el eye socket para mirar a ver si nos quedó bien. Pues colocamos la pantalla, colocamos a la fuente de poder, lo encendemos, esperamos a que encienda y miramos. Y ahí quedó. Aquí podemos ver que tiene touch, que ese era el problema que tenía. Entonces eso quiere decir que quedó bien. Fue un trasplante exitoso. Acá vemos que tenemos touch, entonces quedó bien. Y listo el pollo, papá.